Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 34 y 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 34 y 35, dice la palabra del Señor. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y porque nuevamente nos permites reunirnos para estudiar tu santa palabra. Te agradecemos porque el Señor Jesucristo decidió voluntariamente venir a esta tierra a morir por nosotros. Gracias por los santos ángeles que nos acompañan y gracias también por la dirección bendita de tu Espíritu Santo. En esta hora que vamos a abrir tu palabra, pedimos la dirección del Santo Espíritu. Que nuestro pensamiento, que nuestra mente esté conectada con el cielo y que podamos ver las maravillas del plan de la salvación. Gracias por escucharnos en este momento. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Agradezco a nuestro Dios porque nuevamente nos permite reunirnos durante la semana para poder estudiar la palabra de Dios, para poder ser edificados por su poder, para que su Espíritu Santo cada día pueda venir a nuestros corazones y pueda inspirarnos y pueda revelarnos las cosas eternas que se encuentran en el Santo Libro, en la palabra de Dios. Hoy iniciaremos una serie de estudios que hemos titulado Sacrificio eterno. Veremos cómo el Señor Jesús dejó todo allí en el cielo para poder venir a morir por ustedes y por mí. Veremos el sacrificio del Señor Jesucristo en su favor y en mi favor. Todo lo que el cielo hizo por la salvación de sus hijos.
hasta dónde fue el afán de Dios por venir a rescatarnos, hasta dónde llegó el amor de Dios por venir a salvarnos, y cómo el Señor Jesucristo, sin temor, decidido, descendió del cielo para venir a ser colgado en una cruz y de esa forma darnos salvación y vida eterna. Veremos también toda la responsabilidad que tuvo el Señor Jesucristo, la responsabilidad que también tuvo Pilatos, la responsabilidad que tuvo Caifás, la responsabilidad que tuvieron los judíos y la responsabilidad que le toca a usted y la responsabilidad que me toca a mí en función de ese sacrificio. Veremos a lo largo de la palabra de Dios que Dios mismo había trazado un plan de la salvación desde siglos inmemoriales, para que usted y para que yo, aceptando ese sacrificio eterno, podamos alcanzar salvación y vida eterna. Entraremos en este día a ver el primer tema, que se titula Persecución a muerte. Desde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, fue perseguido a muerte. Desde que Él pisó esta tierra, había una sentencia a muerte en su contra. Veremos a través de la palabra de Dios no solamente el odio de Satanás, sino también el odio que suscitó su venida en todas las personas, en los seres humanos. Y veremos también en la palabra de Dios cómo todos ellos se ensañaron para quitarle la vida a este niñito. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 31. Es necesario que veamos cómo fue que inició todo esto del plan de la salvación. Cómo fue que empezó la historia en esta tierra. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Cuando Dios creó todo, era bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación. Dios todo lo que hace es bueno en gran manera. Pero las cosas se dañaron cuando Adán y Eva decidieron desobedecerle a Dios, cuando decidieron no creerle a la palabra de Dios, y debido a esa desobediencia, debido a que ellos decidieron creerle a Satanás en lugar de la palabra de Dios, entonces entró el pecado. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces entró el pecado, y juntamente con el pecado entró la muerte, entró el dolor, entró el sufrimiento, entró la desgracia y todo lo malo. Pero gloria a Dios, porque cuando el hombre pecó, Dios no se alejó de la tierra, Dios no se alejó de sus hijos, Dios no se alejó de Adán y Eva, sino que en ese momento Él vino a presentar el plan maravilloso de la salvación. Él vino a presentar las buenas nuevas de salvación para Adán y Eva, para ese hombre que había pecado, para ese hombre que se había rebelado de Dios. Y entonces allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos el primer evangelio, el protoevangelio, y es la promesa especial para nuestros primeros padres en el huerto de Edén. Dice la palabra de Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. ¿Pecó el hombre? Sí. Entonces pongo en marcha un plan para
rescatarlo de la miseria y del pecado. ¿Cayó el hombre? Sí, entonces yo vengo a rescatarlo y levantarlo para que pueda alcanzar salvación y vida eterna. Dijo Dios, el plan me costará todo lo que tengo, el plan costará lo más precioso que yo tengo, la vida de mi propio hijo, y todo esto lo daré para rescatar el ser humano. ¿Hasta dónde nos ama Dios? Miremos a la cruz. ¿Hasta dónde le ama Dios a usted? Contemple la cruz. ¿Hasta dónde se dio Dios para poder rescatarlo a usted y a mí? Miremos a la cruz. No hay mayor sacrificio, no hay mayor muestra de amor que la que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. Lo que experimentó el Señor Jesucristo a través del dolor y del sufrimiento. Cuando Adán y Eva pecan, cuando el hombre peca, entonces se desarrolla en su corazón un rechazo a la palabra de Dios, un rechazo a Dios mismo, un rechazo a sus principios, un rechazo a Dios y a sus mensajes. Romanos, capítulo número 1, versículos 21 al 23. ¿Qué es lo que sucede con el hombre cuando peca? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre decide dejar a un lado a Dios? Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23 dice la palabra de Dios: ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre naturalmente rechaza a Dios. El hombre cada día se hace dioses diferente al Dios verdadero. ¿Y qué pasó entonces con el hombre? Vamos a ver lo que nos dice versículo 28 al 32. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué pasó con el hombre? Se alejó completamente de Dios, se enajenó completamente del cielo, su mente se dañó. ¿Y qué hizo Dios? Vino a buscar a su hijo que se había perdido. No solamente vino a buscarlo en su problema, sino que vino a pagar el precio del problema. Vino a pagar los platos rotos. Y esa no es la actitud de la humanidad hoy en día. Se ha olvidado completamente de Dios. No quiere escuchar el mensaje de Dios, no quiere escuchar a los mensajeros de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios y no quiere conocer el plan de la salvación. Pero a pesar de que el hombre se ha encargado de sacar a Dios de su vida, a pesar que el hombre haya rechazado a Dios, a pesar que el hombre se haya querido olvidar de él y hasta negarlo, Dios sigue buscando cada día a sus hijos en la ancha faz de la tierra. Dios quiere que ustedes y yo alcancemos salvación y vida eterna. Ya habiendo
explicado este aspecto especial, ya habiendo puesto estos textos bíblicos como base de lo que era la tierra, de lo que hizo Dios cuando creó a Adán y Eva, de las consecuencias de la decisión del hombre al alejarse de Dios, veremos cómo el Señor Jesucristo, a pesar de que había una sentencia de muerte en su contra, a pesar que Él ya lo sabía, Él de manera voluntaria vino a esta tierra. Desde que Cristo vino a esta tierra, sufrió persecución, padeció persecución hasta que lo llevaron a la muerte. Mateo, capítulo número 2, versículo 13 al 15. En los primeros versículos de este capítulo se habla que ya Jesús había nacido, vinieron unos sabios de Oriente a adorar al niño. Herodes, al saber esta noticia, decide enviar una sentencia de muerte para todos los niños. Versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Nace el niño Jesús, vienen los sabios de Oriente a adorarlo, Herodes hace una sentencia de muerte y José tiene que huir de ese lugar, corre, porque quieren matar al niño. Desde que Cristo nació hubo una nube negra que se cierne sobre él con el fin de quitarle su vida, con el fin de acabar con su vida. San Lucas, capítulo número 2, versículo 34 y 35. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El anciano Simeón le dice a María que una espada traspasará su corazón. El anciano Simeón le dice a María que va a tener que vivir una vida terrible. Los sufrimientos que ella padecería por la vida del Señor Jesucristo no se los aguantaría. Tendría que pasar por una prueba insoportable debido a la persecución que se le haría a su hijo, que se le haría al Señor Jesucristo. La llegada del Señor Jesucristo a esta tierra desafía a todas las potestades de las tinieblas, al diablo, a sus demonios, a la misma gente que se prestó para llevarlo al sacrificio, y desde el inicio quisieron acabar con la vida del Señor Jesucristo. Quisieron acabar con la vida del ungido de Dios. San Juan, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No era el templo de Jerusalén del cual estaba hablando allí el Señor Jesucristo. Estaba hablando de su propia vida. Cristo estaba completamente consciente de lo que Él había de padecer. Cristo estaba plenamente consciente de lo que Él vendría a hacer en esa tierra. Pero estaba seguro, estaba completamente convencido de lo que Él vendría a hacer. Y a pesar de saber lo que Él sufriría en esa tierra, no dio un paso atrás, sino que siguió siempre adelante. Siempre se mantuvo firme en su decisión por salvarlo a usted y por salvarme a mí. Por eso, en respuesta a ese gran sacrificio que Cristo ha hecho por usted, que Cristo hizo por mí, nosotros debemos entregarle nuestro corazón. Nosotros debemos entregarle nuestra vida entera
porque el cielo lo dejó todo, porque el cielo lo dio todo para que usted y yo podamos alcanzar salvación y vida eterna. San Lucas, capítulo número 4, versículo 18 y 19. El Señor Jesucristo se encontraba allí en la sinagoga y traía un mensaje especial para su pueblo. Veamos lo que sucedió. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús está allí hablando del jubileo. ¿Qué era el jubileo? Cada 50 años las propiedades volvían a sus propietarios, volvían a sus dueños. Las tierras agrícolas volvían a sus familias. El Señor Jesucristo les estaba diciendo que Él venía a traer paz, a que Él venía a traer tranquilidad, que Él venía a traer prosperidad. Él venía a realizar un jubileo espiritual, pero los oyentes allí en la sinagoga no estaban contentas con lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. No estaban contentas con el mensaje que Él había venido a traer. No tenían un enfoque espiritual, sino que tenían un enfoque materialista, un enfoque físico, y el Señor Jesucristo eso no era lo que venía a traerles. Pero ¿cómo podemos nosotros entender las palabras del Señor? ¿Cómo es que nosotros debemos entender las palabras de Dios? ¿Cómo es que deberían haber entendido estas personas el mensaje de Dios? San Juan, capítulo número 6, versículo 63. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo tenía un enfoque espiritual, mas ellos tenían un enfoque físico, un enfoque material. El Señor Jesucristo no venía a pelear por tierra ni venía a entrar en asuntos materiales. El Señor Jesucristo venía a traer algo mucho mejor, venía a traer algo más excelso, venía a traer salvación y venía a traer vida eterna. Venía a decirle a su pueblo que Él era el Mesías, que Él venía a pagar el precio por el pecado, que Él venía a llevar a hacer un sacrificio muy alto en la cruz del Calvario, y que después de que fuera llevado a la cruz del Calvario, Él resucitaría al tercer día y de esa forma traería salvación y traería vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El Señor Jesucristo pudo haber renunciado allí en Getsemaní. El Señor Jesucristo pudo haber dejado su misión allí tirada en el Getsemaní, pero se mantuvo firme como una roca, mirando hacia el futuro, mirando a todos aquellos y aquellas que, en vista de su sacrificio, aceptando su sacrificio, podrían alcanzar salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní se mantuvo mirando hacia este momento, mirándolo a usted, mirándola a usted y mirándome a mí. Porque gracias a su sacrificio, porque gracias a ese sacrificio eterno, ustedes y yo pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna. Un día el Señor Jesucristo vendrá a esta tierra, y es muy pronto, querido amigo y amiga. Y todos aquellos que aceptaron el sacrificio eterno del Señor Jesucristo podrán estar con Él en la eternidad. Aquellos que hayan aceptado el gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario podrán alcanzar vida eterna por los méritos del Señor
Jesucristo. Nos damos cuenta, amigo y amiga, que el Señor Jesucristo, a pesar de lo que Él sabía que iba a padecer, a pesar de la persecución a muerte que Él sufrió desde que era un pequeño, Él se mantuvo firme para darnos esperanza de vida eterna y para darnos salvación. ¿Qué sucedió entonces cuando esta gente que estaba allí en la sinagoga escuchó las palabras del Señor Jesucristo, cuando escuchó de ese jubileo que Él había venido a traer? San Lucas, capítulo número 4, versículos 28 y 29. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que sucedió en ese momento allí. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Imagínense ustedes, viene a traer salvación, viene a traer vida eterna, viene a traer un mensaje que consuela los corazones, y dice la palabra de Dios que ellos se llenaron de ira. Versículo 29. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. ¿Qué querían hacer con el Señor Jesucristo? Querían matarlo. No aceptaron el mensaje que el Señor Jesucristo había venido a traer y quisieron matarlo, quisieron despeñarlo. A pesar de las nuevas que Él había venido a traer, a pesar del gozo, a pesar de la paz, a pesar de la tranquilidad, de la prosperidad que decía la palabra de Dios, ellos quisieron matar al Señor Jesucristo. San Juan, capítulo número 11, versículo 49 al 53. Allí en San Juan, capítulo 11, encontramos la historia de Jesucristo y de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. El Señor Jesucristo había hecho ese gran milagro en la vida de Lázaro. ¿Y qué fue lo que se despertó en el corazón de los sacerdotes, en el corazón de todos aquellos que estaban allí con él? Versículo 49 al 53. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Qué terrible es que el Señor Jesucristo viene a su pueblo, viene a sus hijos, viene a los de su nación, y el pensamiento de ellos es querer matarlo. San Juan, capítulo número 12, versículo 10. Dice la palabra de Dios: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. El Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. Ahora, los sacerdotes, dice la palabra de Dios, que acordaron matar al Señor Jesucristo, comienzan a hacerle la persecución para llevarlo a la muerte. Pero no solamente ahora quieren matar al Señor Jesucristo, sino que también quieren darle muerte a Lázaro, a aquel que fue testigo de la resurrección. Y es por eso que entonces ellos también quieren darle muerte a Lázaro. San Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. El mundo no lo conoció. A pesar que había dejado el cielo para venir a morir por ellos, ellos no lo conocieron. Quisieron matarlo
desde el momento que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Desde que fue un niño estaba la sentencia a muerte sobre él. Cuando estuvo en su ministerio público, también nos hemos dado cuenta por la palabra de Dios que había una sentencia a muerte. Y querido amigo y amiga, el Señor Jesucristo, a pesar de toda esa sentencia a muerte, a pesar de esa persecución a muerte, se mantuvo firme para poder darle salvación y vida eterna a usted y a mí. No dio un paso atrás, se mantuvo firme, se mantuvo incólume para poder llevar a cabo el plan de la salvación. Siguió adelante para cumplir con la misión de salvarlo a usted, de salvarla a usted. Y la palabra de Dios dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La pregunta es, ¿responderá usted a ese amor? ¿O cómo responderá usted al gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en su favor, hizo para que usted pueda alcanzar salvación y vida eterna? San Juan, capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor Jesús sabía que Judas había cambiado ya sus intereses. El Señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar, pero el Señor Jesucristo, a través de esos 3 años y medio que estuvo en su ministerio en la tierra, estuvo con Judas, lo soportó, lo llevó, transitó con él, queriendo que el Espíritu Santo pudiese hacer la obra de la transformación de su vida, pero Judas se rehusó a aceptar el plan de la salvación. Judas se rehusó a las cosas especiales que Dios había trazado a través de su palabra y tomó la decisión de matarlo. Y Jesús, a pesar que él sabía lo que Judas haría, la decisión de Judas por entregarlo a él ante los tribunales, ante los sacerdotes, a pesar de eso, el Señor Jesucristo se mantuvo firme para darle a usted y a mí salvación y vida eterna. Pero, ¿qué de la familia del Señor Jesucristo? San Juan, capítulo número 7, versículos 1 al 7. Después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Los mismos de la familia lo rechazaron. A pesar que su familia lo rechazó, a pesar que los suyos lo rechazaron, el Señor Jesucristo se mantuvo firme en el camino que lo llevaría al oprobio, que lo llevaría al sufrimiento, que lo llevaría al dolor y que finalmente lo llevaría a la muerte. A pesar de eso, el Señor Jesucristo se mantuvo firme para dar su vida en rescate por usted y en rescate por mí. Por eso, cada día nosotros debemos aceptar su sacrificio, aceptar lo que Él hizo en nuestro favor, pero sobre todo que cada día nosotros podamos reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros. Que otras personas puedan ver en nosotros la imagen, que otras personas puedan ver en nosotros el reflejo del carácter del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo número 2, versículos 23 y 24. El apóstol Pedro
predica este sermón allí a su audiencia. El Señor Jesucristo ya lo habían llevado a la muerte, ya había resucitado, y es el momento cuando el apóstol Pedro les comparte este mensaje a su audiencia. Le dice a su audiencia: ustedes mataron al Señor Jesucristo, ustedes lo llevaron a la cruz del Calvario. Veamos lo que dice Pedro allí en Hechos 2, versículos 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Dios lo levantó de entre los muertos, dice el apóstol Pedro a su audiencia. Dios, a pesar que estaba destinado a que muriera por nosotros, Él ya lo resucitó y lo llevó al cielo. El Señor Jesucristo, amigo y amiga, nos damos cuenta que Él decidió voluntariamente venir a transitar este camino de dolor y de sufrimiento. Y todo lo soportó por amor a usted y por amor a mí. ¿No le parece que ese sacrificio de amor debe dar como resultado amor por parte de nosotros? ¿No le parece que en vista de ese gran sacrificio del Señor Jesucristo por usted y por mí, nosotros también deberíamos entregarle nuestro corazón a Él completamente? Hay un himno que me gusta mucho porque refleja lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. Pero nosotros no podemos entender cómo el Señor Jesucristo, a pesar de estar allí en las cortes celestiales, decide venir a esta tierra para ser perseguido, para ser llevado a la cruz del Calvario, para soportar el oprobio, para soportar los golpes, para soportar la burla, para soportar los escupitazos, para soportar todo eso que el diablo y sus enemigos, ensañándose con él, le hicieron. Lo llevaron a la muerte. Dice este himno: no sé por qué el que recibe adoración dio tanto amor por la humanidad, como Jesús, como pastor amante, salió a buscar al que se descarrió. No sé por qué tan silencioso fue al sufrir, y con su paz la gracia nos mostró. Su corazón fue traspasado en la cruz, y el dolor su vida coronó. Pero esto sí sé, que Cristo sana el corazón, que Cristo limpia el pecado, que Cristo lo limpia de toda maldad, y que Él hizo este grande sacrificio por amor a usted y por amor a mí. Hizo este grande sacrificio para que nosotros podamos estar con Él para siempre allí en la eternidad. Hizo este grande sacrificio para que todos los que crean en Él puedan alcanzar salvación y vida eterna. Y es por eso que en este momento, amigo y amiga, yo le hago esa invitación a que le entregue su corazón al Señor Jesucristo, a que a través de la palabra de Dios usted pueda apreciar lo valioso que es usted para el Señor Jesucristo, lo valiosa que es usted para el Señor Jesucristo, dejando las cortes celestiales, dejando todo el reino de gloria, vino a esta tierra a encarnarse como un niño, vino a esta tierra a encarnarse y a estar en medio de nosotros y a sufrir esa persecución que lo llevó a la muerte, y todo porque le ama como usted no lo puede imaginar, porque le ama tanto que no escatimó su propia vida para que usted, creyendo en Él, pueda alcanzar salvación y vida eterna. Mi pregunta para usted en esta hora es: ¿le gustaría entregarle su corazón completamente al Señor Jesucristo? ¿Le gustaría decirle al Señor: aquí estoy y acepto tu sacrificio eterno, acepto lo que tú hiciste en mi favor? ¿Le gustaría prepararse para
encontrarse y aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Le gustaría darle la oportunidad al Señor Jesucristo para que Él toque y cambie su corazón? Si ese es su deseo, yo le invito para que hagamos una oración y le digamos eso a Dios, eso que deseamos en nuestro corazón, decirle que lo aceptamos como nuestro Salvador, que aceptamos el sacrificio eterno que hizo por nosotros. Le invito para que cierre sus ojos y oremos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque estás con nosotros, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Padre eterno, pudimos ver que el Señor Jesús, desde que pisó esta tierra, sufrió persecución que lo llevó a la muerte. Pero Él sabía lo que había de padecer en esta tierra y a pesar de eso, a pesar de esa persecución a muerte, Él decidió venir, Él decidió dejar todo allí en el cielo para morir en nuestro favor. Aceptamos en este momento el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Aceptamos, Padre Celestial, lo que Él hizo por nosotros. Pedimos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida en todo momento. Que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón en esta hora. Y que cada día podamos contemplar lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. Y como resultado a ese sacrificio le podamos entregar nuestro corazón a Él. Bendice a nuestros amigos y amigas que están viendo este tema. Permite, Padre, que cada día tu Espíritu Santo también les invite a conocerte más y a estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre eterno, por tu Espíritu Santo y por estar con nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.